buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia RoboAdvisor Revolucionando las Inversiones. Me gustaría presentarles a Rodrigo Caballero Fernández. Él estudió finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente hizo una especialidad en ingeniería financiera en la Universidad La Salle y una maestría en administración de proyectos en la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de finanzas en el Tecnológico de Monterrey y se encuentra estudiando un doctorado en contaduría especializándose en temas relacionados a fintech en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así también, Rodrigo ha tenido la oportunidad de trabajar en la casa de bolsa Grupo Bursátil Mexicano, en donde colaboró para el desarrollo de varios proyectos fintech. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Sí, gracias a ti, Amelia. Bueno, primero quisiera saber si se está mostrando mi pantalla azul de la presentación. No, no se ha compartido. Déjame ver. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, que me da mucho gusto estar con ustedes. Digo, no puedo ver sus caras, puedo ver sus nombres y una fotografía volteada, pero como quiera, en espíritu me da mucho gusto estar con personas que están interesadas en este tema. Y creo que vale mucho la pena si estamos en el rumbo hacia negocios o finanzas que nos llame la atención toda esta revolución fintech, ¿no? Entonces yo les voy a hablar exclusivamente de un producto en específico que a mí me ha llamado mucho la atención, tanto así que es mi tema de investigación sobre mi tesis doctoral. Y pues bueno, quiero platicarles un poquito sobre ello. Entonces, el nombre está un poquito más, es un poquito más como profesional porque es el nombre del paper que escribí. Si a alguien le interesa, se lo puedo compartir después. Por eso se llama FinTech y la transformación de los servicios financieros utilizando Advising, una revisión a la literatura. Entonces, digo, no me voy a meter tanto a la parte de la revisión de la literatura, más que nada voy a buscar como la parte práctica, que creo que es como la más interesante. Bueno, como hablaba Amelia, que hay un poco de fotografías de mi background. Ahí era donde estaba en la casa de bolsa. Tuvimos la oportunidad de ganar un premio de Grupo Expansión en la parte de finanzas y finanzas digitales. Y es ahí donde me empieza a gustar toda esta parte de finanzas y tecnología. Entonces, no sé si hay ya personas que están estudiando finanzas o que empiezan a ejercer, pero yo los invitaría, antes de empezar con la presentación, a que empiecen a buscar como estas diversas opciones que existen en la parte financiera, ¿no? Hay, por ejemplo, líneas nuevas como Behavioral Economics o Behavioral Finance, que incluso los últimos premios Nobel, o al menos el de 2017, lo ha ganado por ello, por aportaciones a Behavioral Finance. Igual hay áreas como finanzas ambientales y el área que vamos a hablar ahorita, pues viene siendo finanzas y tecnología. Entonces, ¿cómo surge esta palabra de fintech? En realidad, la tecnología siempre ha estado involucrada con las finanzas. Sin embargo, el término de fintech empieza como a mediados de los 2000 por el punto en el que el Internet logra disrumpir de manera acelerada la forma en la que se pueden hacer las finanzas, ¿no? Pero antes de llegar allá, quisiera retroceder un paso y ver cuáles son estos puntos de inflexión que logran cambiar toda la estructura social y económica, ¿no? Entonces, me acuerdo que antes de haber profundizado en este tema, yo creía que solo existía una revolución industrial, pero para mi sorpresa realmente han habido 4 revoluciones industriales. La primera es la de cuando surge la energía a base de vapor. La segunda es la electricidad. La tercera viene siendo todo el tema de la computación. Y hoy en día yo pensaba que me encontraba en la parte, que nos encontrábamos en la parte de la tercera revolución industrial. Sin embargo, estamos comenzando una cuarta era. Y esta es la era de la inteligencia artificial y Big Data. Entonces,
derivado a toda esta evolución que nos ha permitido la computación y el Internet, empiezan a haber nuevas herramientas que nos van a cambiar por completo lo que conocemos la forma de trabajar y la forma de vivir, ¿no? Y no lo digo solo por decir, sino que igual, si vemos en retrospectiva lo que pasó antes, cómo se vivía antes de que estuviera la computación, cómo se vivía antes de que estuviera la electricidad, cómo se vivía antes de que estuviera la energía a base de vapor. Los cambios son, gigantescos, ¿no? Entonces, hoy, pues igual en ese sentido, los invito a que no se queden de lado, sino que empiecen a buscar cuáles son estos nuevos cambios que ya los vivimos día a día, pero no obstante, apenas estamos comenzando con este cambio, ¿no? Todo lo que se va a poder hacer con Big Data o con inteligencia artificial aún tiene un potencial estructural, va a cambiar completamente las estructuras, a mi parecer, de lo que conocemos hoy como el trabajo, ¿no? Entonces creo que vale la pena ir viendo esto. Y bueno, y justamente ahí es donde surge lo del RoboAdvisor. Pero antes de llegar al RoboAdvisor, pues viene la parte de FinTech, ¿no? Entonces, esta nueva era, esta nueva revolución le da mucho énfasis a la parte de finanzas y tecnología, donde, ¿qué es lo que viene siendo FinTech? Viene siendo justamente esa línea en donde se encuentra rozando el área de ciencia de tecnología con finanzas. Entonces, todo lo que sea tecnología que se involucre con las distintas áreas que hay en finanzas, a eso se le va a llamar fintech. Podemos ver empresas fintech tanto en las áreas donde se involucra el dinero digital. Digo, aquí lo más conocido viene siendo las criptomonedas, ¿no? Luego viene, igual hay otra área que son las inversiones. Entonces, en la parte de inversiones digitales, ahí va a estar todas las plataformas o las empresas que busquen irrumpir en la parte de inversiones digitales, pues en esta área se van a encontrar. Luego están los pagos digitales, financiamiento digital, seguros y asesoría. Estas son como las 6 principales áreas de servicios que un financiero puede dar, y en el momento en el que la vuelves digital y irrumpes alguna de estas áreas con tecnología, es ahí donde se crea algo fintech, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos vamos a enfocar en inversiones y asesoría digital, que es aquí, estas dos áreas se ven disrumpidas por lo que es el robo-advising, ¿ok? Entonces, pero no obstante, cada una de estas áreas ya tiene empresas que van buscando cómo automatizar y generar inclusión financiera. Entonces, ¿qué es lo que viene siendo el RoboAdvisor? Es una nueva herramienta basada en la automatización de la selección de activos de un portafolio de inversión, así como la recomendación de un portafolio y perfil de riesgo del cliente a través de algoritmos. Entonces, a mí se me hace súper interesante porque apenas estamos en pañales en toda esta parte de fintech, y hablando exclusivamente ya del RoboAdvisor, surge en el 2010 por una empresa que se llama Betterment, que vamos a hablar más al rato sobre ella. El caso es de que no llevamos ni 10 años con los RoboAdvisors, y al menos aquí en México todavía no son muy sonados, pero en Estados Unidos ya están haciendo mucha diferencia. ¿Y cómo es que funciona este RoboAdvisor? Lo que está haciendo es automatizar todo el proceso hasta llegar a la inversión final. Va dirigido hacia clientes que desconocen de finanzas, normalmente una persona que va para un fondo de inversión, de deuda o bueno, igual puede ser combinación de deuda y renta variable, pero el punto es de que es para la persona que desconoce completamente de finanzas y necesita un asesoramiento, ¿no? Anteriormente, ¿cómo funcionaba este asesoramiento? Se acercaba contigo un banquero patrimonial, platicaba contigo, te invitaba a un café quizás, y en esa plática iba viendo cuál era tu perfil de riesgo, ¿no? Te hacía un par de preguntas y derivado a esto te asignaba un perfil, ¿no? Un perfil moderado, de que te gusta el riesgo o que no te gusta, ¿no? Derivado a eso, él te ponía en un portafolio de inversión. Y este portafolio, ¿cómo se construía? Había un grupo de analistas financieros que se encargaban, bueno, que se encargan hasta la fecha, de elegir cuáles son las empresas que valen la pena y cuáles no. Y al momento de que toman las decisiones, le mandan al portafolio manager, a los administradores de portafolios, y ellos son los que hacen las compras y las ventas.
Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? El RoboAdvisor lo que busca es quitar de la ecuación a todas las personas que se involucran en este proceso y automatizarlo para que todo se haga por medio de algoritmos y por medio de Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, si tú te metes a Betterment o alguna de estas plataformas de robo-advising, no necesitas tener contacto humano ni para el banquero patrimonial. El analista financiero se reduce muchísimo y también el administrador de portafolios. ¿Por qué? Por la manera en la que se maneja la gestión del portafolio. Entonces, aquí está el funcionamiento. En lugar de lo que les platiqué ahorita de cómo normalmente una persona que desconoce de finanzas tiene contacto con el banco o una casa de bolsa para poder entrar a un producto de inversión, ¿qué es lo que hace la plataforma? Entras a una página web y la página web te invita a que te unas y ya una vez que dices que sí, te hace una serie de preguntas, ¿no? Entonces, con esta serie de preguntas, él sabrá tu perfil de riesgo y a través, y las preguntas funcionan para enviar toda esta información a un algoritmo y este algoritmo es el que te define en qué perfil. Y ya, una vez que te han asignado el portafolio, dependiendo de tu perfil de riesgo, el, el portafolio se rebalancea y se crea a través de algoritmos. Y digo, igual debe haber ahí un par de administradores de portafolios o analistas, pero deben de ser muy pocos. ¿Por qué razón? La manera en la que ellos utilizan en la manera en la que el RoboAdvisor hace el portafolio es por medio de ETFs. Entonces buscan una macrodiversificación y un rebalanceo automático, entonces de esa manera te pueden mantener dentro de un plano bien diversificado y con un buen portafolio sin la necesidad de tener a analistas o administradores de portafolios. Y pues finalmente tú puedes monitorear desde la pantalla la inversión. Entonces lo padre de esto es de que desde tu computadora puedes estar viendo todo el tiempo cómo van tus inversiones. Antes era muy complicado en el sentido de que tenías que marcarle al asesor y si el asesor se había movido a tu lugar, tenías que esperarte y volver a marcarle y él ya te decía cuánto dinero tenías o te mandaba tu estado de cuenta, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está padre que se vuelve más transparente, pero pues sí va a ser un reto, al menos aquí en México, poder que el público pueda tener aceptación de un robo-advisor. ¿Por qué razón? Porque si de por sí le tenemos desconfianza a las instituciones gigantescas y teniendo una persona enfrente, imagínense detrás o sea, desde tu casa, en una pantalla, depositarle dinero a una página web, pues, y tienes completo desconocimiento de finanzas, pues obviamente se va a ver más difícil depositarle tu dinero a una página web. Entonces creo que aquí tiene que venir mucho esfuerzo de si quiere haber una fintech, si surge una fintech aquí en México que quiere hacer un robo-advisor, va a tener que ocupar muchos esfuerzos de publicidad o buscar la manera en la que va a generar esta confianza. Y así también las instituciones grandes también van a tener que buscar cierta publicidad en ese sentido. Hoy en día aquí en México existen dos robo-advisors e incluso había un tercero. Sura tenía su propio robo-advisor, pero ya lo sacaron del mercado. Se llamaba Robotech. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, no duró ni 6 meses. Luego, GBM tiene su RoboAdvisor, pero no le llama como tal RoboAdvisor. Si les interesa, la plataforma se llama GBM+. Está padre, a mi parecer es la plataforma, y no porque haya trabajado ahí, pero es la plataforma más linda que hay, donde al mismo tiempo puedes tener para hacer trading, tiene para un robo-advisor para que te autodirija a un portafolio y también tiene un apartado que se llama Cash, que te manda directamente tu dinero a un fondo de puros CETES o renta fija de muy corto plazo para que puedas sacar tu dinero luego, luego. Entonces, ese es un robo-advisor y el otro está en Cuspid, que a mi parecer el problema de estos dos robo-advisors es de que se pierde un poquito el sentido de la plataforma. La plataforma, lo importante viene siendo que se disminuyan las comisiones al momento de ahorrarte tener tanto personal.
Pero, por ejemplo, Cuspid te cobra 1% además de lo que te cobra el fondo de inversión y eso pues pierde el sentido, ¿no? Y la otra cosa es de que las plataformas aquí en México el portafolio no es un portafolio de un algoritmo que se rebalancea automáticamente a través de ETFs, sino que te mandan a fondos de inversión. Entonces, sí existen estos dos principios de empresas que se están asomando a RoboAdvisor aquí en México, pero realmente falta que haya una institución o una startup que se anime a hacer un RoboAdvisor, pero con la naturaleza del RoboAdvisor, que el fin viene siendo disminuir los costos lo más que se pueda, los costos administrativos. Y eso hasta ahorita no ha pasado aquí. Entonces, bueno, esta es mi pregunta de investigación. Si puede realmente una estrategia pasiva utilizando robo-advisors sustituir a una gestión activa de los humanos. Entonces, pues realmente todo pro trae un contra, ¿no? Entonces, al menos esta pregunta, esto es en lo que estoy centrando mi investigación actualmente. Ya después les diré la respuesta, todavía no la sé. Si realmente pueden mejorar como esta relación riesgo-rendimiento o al menos igualarla, o si la gestión activa de los humanos realmente vale la pena que pagues más comisiones, ¿no? Las comisiones administrativas. Y bueno, estas son las razones por las cuales pudiera fallar un ser humano. Los sesgos cognitivos y conflicto de interés. Entonces, a diferencia de una computadora, pues nosotros tenemos sesgos cognitivos y los conflictos de interés es un tema muy hablado siempre en los bancos de que te terminan bueno, no obligando, sino que en vez de recomendarte lo que más le interesa al cliente, terminan, en ocasiones hay algunos banqueros que terminan recomendándote, pero por sus intereses personales, ¿no? Porque tienen que alcanzar una meta, etcétera. Y bueno, aquí está el crecimiento que les mencionaba. En 2010 se crea con Betterment y luego ha crecido de manera exponencial la cartera de robo-advising. En Estados Unidos se me hace mucho más fácil que esta acción porque es un país de inversionistas, ¿no? No obstante, yo estoy seguro que esto va a pasar en México porque es una forma en la que puedes automatizar todo el proceso. Entonces, tiene que pasar. Nada más que la curva de aprendizaje va a ser mucho más larga porque tenemos que adaptarnos aún más a la tecnología, tenemos que ser un país más inversionista y poder tener confianza en la plataforma, ¿no? Entonces, aquí les muestro las principales ciudades donde están las plataformas. Son en Estados Unidos, está casi todo. Y luego sigue China, y luego Inglaterra, Japón. Entonces, pueden ver que son países más desarrollados los que tienen estas plataformas en la actualidad. Y bueno, para continuar, me voy a meter un poquito más en cómo funciona la plataforma con un par de ejemplos. Estos son empresas de Estados Unidos y he utilizado Estados Unidos porque pueden ver que el 63% de los robo-advisors se encuentran ahí. Entonces, aquí en Others igual se encuentra, en ese 3% se encuentra Cuspid y GBM con sus robo-advisors, que todavía no tienen toda la naturaleza de un robo-advisor a mi parecer, porque no utilizan portafolios con ETFs, y creo que eso es una forma de bajar los costos. Y también la otra cosa bueno, principalmente eso. Y Cuspid te cobra, es que sí te terminan cobrando un poquito más, al menos en Cuspid, y la idea es que te cobren menos que irte a un fondo. Pero bueno, son los dos intentos que hay hasta ahorita. Y aquí viene lo que viene siendo un ETF, porque si hay alguien que no sea completamente financiero, pues me gusta como explicar un poquito esta parte. Un ETF es algo que a mí me gusta muchísimo porque en vez de comprar una sola acción como Apple, el ETF se bursatiliza como una acción, pero en vez de comprar una sola acción, compras muchísimas acciones, dependiendo del ETF que compres. Entonces, tú al momento de dar un clic de compra, puedes comprar un ETF
de todos los países emergentes. Entonces, en ese momento tu cartera ya está diversificado con todos los países emergentes. Ya tienes dentro de tu cartera China, empresas de México, de Brasil, de India, o si te gusta Sudamérica, puedes comprar un ETF de Sudamérica y ya tienes dentro de tu cartera de portafolio, por haber comprado un ETF, todo Perú, Brasil, Argentina, no sé, o países desarrollados, o incluso el S&P, si te interesa, puedes comprar un ETF y ese ETF replica el S&P. Aquí en México, para replicar a todo el país, se llama NASDAQ, el ETF. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hizo que el RoboAdvisor pudiera tener como esta diversificación. Y normalmente, ¿cómo es que funcionan? Aquí en el lado izquierdo les muestro las preguntas, que a mi parecer creo que todos los RoboAdvisors que vamos a ver ahorita, las preguntas se quedan un poquito escuetas y creo que pudiera haber un algoritmo mucho más profundo que haga la dirección de perfil de riesgo, ¿no? Pero bueno, actualmente normalmente oscilan entre 5 y 6 preguntas y son estas. Razón para invertir, meta estimada, cuánto tiempo quieres invertir, cuál es tu tolerancia al riesgo. Entonces, derivado a eso, es que el algoritmo te va a mandar a uno de estos portafolios. Entonces, pueden ver que aquí hay 5 portafolios. Vienen siendo el portafolio de muy baja tolerancia al riesgo, baja tolerancia al riesgo, moderada tolerancia, alta tolerancia y muy alta tolerancia. Y pues obviamente pueden ver cómo las acciones, la de muy alta tolerancia al riesgo, pues te va a dar más peso en los ETFs que tengan acciones. Aquí pueden ver que tiene un 40%. Y en el lado contrario, si no te gusta el riesgo, pues te van a mandar casi el 40% en puros bonos de Estados Unidos. Entonces, esta matriz te puede mostrar cómo va disminuyendo o aumentando el riesgo dependiendo de lo que quieras, haciendo diferentes ponderaciones en los distintos ETFs, ¿no? Aquí muestro los títulos principales de los ETFs, pero realmente en bonos de USA, por ejemplo, te ponen 2 ETFs quizás. Aquí en bonos internacionales te ponen otros 2. Aquí otros 3 y aquí otros 2. Entonces, en tu portafolio van a haber como 10 ETFs, pero dentro de estos 10 ETFs se encuentra todo Estados Unidos, todo acciones internacionales, y eso hace que tengas un portafolio muy bien diversificado y además hace que sea muy fácil de maniobrar para poder tener un algoritmo que te esté rebalanceando tu portafolio a largo plazo. Igual está esta otra que es Acorns, les digo, viene siendo como esta misma estructura de los distintos portafolios y los distintos ETFs que existen. Aquí Acorns ya hace como un poquito más diluida esta parte de acciones, de ETFs, donde hay bonos de gobierno de corto plazo, ultra corto plazo, acciones de grandes compañías, incluso ponen aquí un poco de real estate, etcétera. Y pues podemos ver aquí sus preguntas son muy parecidas. Y Asset Builder, la misma estructura. Entonces a lo que voy, nos vamos dando cuenta que normalmente esa es la manera en la que funciona el RoboAdvisor, ¿no? Un par de preguntas y su portafolio, normalmente con 5 principales portafolios, entre 5 y 10 principales portafolios, y van con ETFs que empiezan de renta fija hasta ETFs de mercados internacionales o mercados emergentes. Aquí incluso tienen mercados emergentes, ¿no? Que es un poquito más de riesgo, por eso lo ponen hasta el final. Y Building Benjamin es igual, lo mismo, ¿no? Aquí algo que se me hizo curioso es Ali, por ejemplo, que dice que no cuenta con comisiones, pero Ali siempre te menciona que tienes que mantenerte con 30% en efectivo. Entonces, yo supongo que en el momento en el que no te cobra comisiones es porque este 30% que va en efectivo, quizás ellos lo utilizan para meter en un bono de ultra corto plazo o algo así, y de esa manera pueden ganar cierto interés. Ese es mi supuesto, pero no tengo garantías. Tengo, ¿cómo es? Ten- eh, no tengo dudas, pero no tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas. Y pues bueno, entonces normalmente para hacer el portafolio utilizan este tipo de técnicas. La teoría moderna de portafolios de Harry Markovich la utilizan para sacar la curva eficiente. De Black Liderman
y Fama y French. Entonces, principalmente son estas las estrategias que utilizan para dar las ponderaciones a los distintos ETFs que tienen. Y pues bueno, estas son como las principales áreas en las que yo catalogué, en las que se puede dar nuevas aportaciones, tanto científicas como prácticas de un portafolio, de un robo-advisor. Por ejemplo, la parte de finanzas del comportamiento, es importante ver cómo interactúa el ser humano con la confianza que va a tener con la plataforma y ver de qué manera podemos ir poniendo notch o estrategias de diseño de behavioral finance para que haya más aceptación, ¿no? Luego, igual, esto ya no va tanto para el financiero, sino para una persona de UX que busque una mejor interacción del diseño de la página web, ¿no? Ir mejorando las técnicas para poner con inteligencia artificial y asignación del perfil de riesgo, que lo que les mencionaba, que quizás las preguntas pueden estar de momento un poco escuetas, quizás se pudiera hacer un algoritmo que con mayor profundidad pueda dar una mejor asignación de perfil. Y, y posteriormente, otra área importante es la de portafolio de inversión, que hoy en día normalmente se manejan como les he mostrado, ¿no? Pero no obstante, hay varios papers donde se empieza a buscar nuevas maneras en las que se puede ir optimizando el portafolio, donde utilizan redes neuronales, algoritmos genéticos o deep learning. Entonces, yo mi investigación la voy a hacer con redes neuronales y algoritmos genéticos. Ahorita no me pregunten porque todavía no sé mucho, pero eh, para el siguiente semestre ya voy a construir mi portafolio de robo-advisors con esas dos estrategias. Quería ponerle deep learning, pero sí, eso ya es un tema más mucho más profundo todavía, entonces. Pero son principalmente esas las tres áreas donde están como investigando para mejorar el portafolio de inversión. Y pues la parte legal, como siempre, en todas las partes, en todo lo que es tecnología, siempre va avanzando la tecnología y por detrás va persiguiendo la parte legal, ¿no? Que aquí en México por fin ya salió la ley FinTech, ¿no? Pero estoy seguro que va a ir reestructurándose. Por ejemplo, todo lo que pasó con Uber, cuando surgió, todos los países quedaron como desconcertados porque no sabían qué hacer con esto, ¿no? Y ya hasta ahora es que ya se empieza como a dar más estructura. Entonces lo mismo va a pasar aquí, con los cambios que vayan a hacerse los robo-advisors, seguro la parte legal va a tener que irse acomodando. Y bueno, esta parte de descriptivos es de que hay papers bueno, no faltan. Bueno, sí, pudiera faltar más papers descriptivos. Y bueno, entonces, esto es lo que lo que les mencioné en estos momentos. Y pues bueno, ya sería todo. Digo, finalmente me gusta cerrar haciendo una invitación en el sentido de que es importante, independiente del área donde te encuentres, que empecemos a ver de qué manera va a generar una reestructura la inteligencia artificial y toda esta parte de la cuarta revolución industrial en nuestra área donde trabajamos. No va a ser que nos agarren por sorpresa y automaticen todo el proceso y nosotros nos quedemos fuera, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando una forma en la que se están automatizando ya los procesos de inversiones para las personas que no saben mucho de finanzas. O sea, este producto va dirigido para las personas que no saben mucho de finanzas y quieren invertir su dinero. Y lo padre es de que genera inclusión financiera y pues bueno, el otro tema de que al momento de automatizar quitas empleos, pues bueno, igual es algo a discutir, ¿no? Yo no estoy a favor o en contra, solo estoy mostrando lo que se está haciendo con la tecnología. Y, y bueno, creo que está padre irlo conociendo. Sería todo. No sé si quieran un par de preguntas o algo. Sí, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta información tan interesante y enriquecedora. Tenemos algunas preguntas en el chat. Si gustas, te las puedo ir leyendo. A ver. Dulce González pregunta, ¿cómo entra la declaración de impuestos al momento de invertir? Bueno, ahí al final de cuentas,
como la plataforma del RoboAdvisor viene siendo un medio para llegar al mismo fin del que se maneja actualmente, la parte de impuestos se mantiene igual. Que me parece que es sobre las ganancias que vas teniendo en el año, de ahí te descuentan un porcentaje, siempre y cuando hayas hecho la venta. O sea, sobre plusvalías o minusvalías no hay impuestos, solamente si tienes cierta ganancia y vendes, entonces ahí es donde ya sobre esa ganancia es que te van a cobrar un impuesto. Pero se maneja tanto como el RoboAdvisor, así se maneja en todos los fondos y en todos lados. En ese sentido no hay ningún tema. Ujú. Bueno, Luis Gonzaga pregunta, ¿cuánto es la inversión mínima aceptada? Bueno, hablando aquí en México, en Cuspid desde 1,000 pesos y GBM, creo que igual, es que GBM lo ha variado mucho, no sé si desde 1,000 o 10,000 pesos, pero pues sí, esas son la apertura, ¿no? 1,000 en Cuspid y 1,000 o 10,000 en GBM. Entonces, lo padre de estos robo-advisors es justamente eso, ¿no? La inclusión financiera. En el momento en el que automatizas el proceso, das partida a que haya más alcance y que puedas disminuir esta entrada, ¿no? Ok. José Ramón pregunta, en caso de que algún inversionista por decisión propia decida agregar algún activo, ¿el RoboAdvisor lo permite? Pues específicamente en la parte de RoboAdvisor, no. O sea, si tú te metes a una plataforma de RoboAdvising, no pudieras tener otro activo y distorsionar el portafolio, porque ese portafolio es manejado exclusivamente por la empresa, ¿no? La institución. Pero, por ejemplo, aquí haciéndole publicidad, pero digo, lo hago más que nada por cómo funciona, ¿no? En la de GBM+, hay una parte que se llama Wealth Management, que viene siendo el RoboAdvisor, y ahí puedes tener como cierta cantidad de dinero, y hay otra parte que se llama Trading, y ahí en esa parte de Trading puedes hacer tu propio portafolio. ¿Qué es lo que yo hago? Tengo mi propio portafolio en la parte de Trading, y aparte utilizo el RoboAdvisor para tener otra cantidad y tener como diferentes opciones. Giovanni Camacho pregunta que cuál es la plataforma en la que es más recomendable empezar a invertir. La plataforma que es más recomendable para invertir. Pues GBM. No, la verdad es de que eh, como tal no pudiera decirte una porque creo que habrían varias cuestiones que deberías de elegir tú mismo. Por ejemplo, si te gusta, en cuestión de tecnología y plataforma, definitivamente la GBM más es la mejor aquí en México. Pero en cuestión de costos, no sé si haya algo más barato. Entonces habría que hacer un research acerca de eso. Lo que yo te recomendaría sería que por tu propia cuenta investigues los diferentes productos que hay y que veas las comisiones administrativas. Más que ver, o sea, es importante ver el récord histórico, pero recuerda que principalmente en renta variable, el récord histórico no va a definir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero lo que sí se va a definir siempre son las comisiones administrativas. Entonces, fíjate mucho en las comisiones administrativas y también después échale un ojito a cómo está el desempeño de los productos, ¿no? Ujú. Luis Gonzaga te está pidiendo recomendación en cuanto a los nombres de las plataformas que más recomiendas. Plataformas. Digo, aquí si me voy a Estados Unidos, la que tiene más experiencia vendría siendo Betterment. El tema de estas es que necesitas tener una cuenta en Estados Unidos, pero si pudieras hacerlo, yo me iría a Betterment porque es el que tiene su portafolio, tiene mejor estructura. Cuando hice el research me gustó como que se nota que son los pioneros y se nota que van un paso adelante. Entonces, en Estados Unidos me iría por esta, y entre Cuspid y GBM+, que son las plataformas aquí en México, definitivamente me iría por GBM+. De hecho, yo tengo esta. Jorge Ibarra te pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de fondear una cuenta en un broker en Estados Unidos sin gastar tanto en la transacción internacional?
Esa pregunta sí te la debo. Todavía no lo he experimentado, pero fíjate que sí lo voy a hacer. Y ya cuando tenga esa experiencia te la comparto. Juan Fernando pregunta, ¿crees que las nuevas tecnologías generen más miedo que confianza en la población para invertir? Sí, sí, ¿cómo podemos reducirlo? Sí, o sea, yo creo que en en el momento en el que nos encontramos parados, como se ha mencionado mucho, la pandemia ha generado un crecimiento cultural exponencial hacia el aceptar las nuevas tecnologías, ¿no? Pero no obstante, digo, nos quedamos como limitados en el Zoom, o sea, literalmente se aceptó, pero se aceptó el Zoom y se aceptó como esta forma de interactuar digitalmente. Y yo creo que igual Amazon se vio muy beneficiado, ¿no? Como toda esta parte de compras online. Pero estoy de acuerdo contigo en la parte de inversiones. Sí, todavía falta, o sea, si de la nada una empresa lanza su RoboAdvisor, creo que sí va a ser complicado para él aquí en México, por lo mismo que mencionas, pues te va a dar miedo que tu dinero desaparezca, ¿no? Y con mucha razón, porque hay muchos por allá afuera hay muchas personas haciendo fraudes. Entonces, la manera en la que se puede hacer, más que nosotros, las instituciones o la empresa que decida tener el RoboAdvisor, va a tener que saber que un porcentaje significativo de su presupuesto se tiene que ir a publicidad para confianza. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales consejos que le doy a alguien que se quiera meter en hacer una plataforma o a una institución grande, que no solamente va a ser el gasto en la tecnología, que sí es un gasto importante, pero otro gasto importante va a tener que ser el de la publicidad para la confianza aquí en México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas plataformas van dirigidas hacia el público que no sabe y al público que no tiene tanto dinero, que eso es lo que se busca, generar inclusión, pero ese público es el que más desconfía y el que menos aceptaría entrar a una plataforma si no hay confianza. Por eso yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo y se tiene que hacer grandes esfuerzos y gastar presupuesto, o sea, invertir en un presupuesto para hacer ¿cómo se dice? Publicidad de confianza. Digo, si lo logró Uber, ya todo el mundo usa Uber, lo hemos logrado en otras áreas, seguramente aquí igual va a pasar eventualmente, pero definitivamente sí se tiene que hacer como este esfuerzo, ¿no? Pregunta Jorge que si es difícil manejar un RoboAdvisor. Como cliente, no, o sea, como cliente es muy fácil. De hecho, la intención del RoboAdvisor es de que sea lo más fácil que se pueda. Literalmente nada más pones esa serie de preguntas y ellos te dicen de que, felicidades, ya tienes ¿cómo se llama? Ya tienes tu portafolio que te hemos asignado, ahora solo ve metiendo tu dinero. Entonces vas y metes tu dinero y nada más tienes que ir viendo en la pantalla cuánto vas ganando, o perdiendo también. Entonces es súper fácil para cliente y como administrador de portafolios, eh, pues depende digo, la verdad es que he manejado portafolios, pero de forma manual, y mi RoboAdvisor apenas lo voy a construir, así que todavía no te puedo decir qué tan difícil o fácil es ¿cómo se llama? Como programador. Mm, José pregunta si hay algún RoboAdvisor que esté tomando en cuenta los fondos ASG. Los fondos ASG. ¿Y cuáles son los fondos ASG? Tendría que preguntarle a él. Es un fondo de inversión, me imagino. Son los fondos ambientales sociales. Ok. Ya. Gracias. Sí, y esa es una buena pregunta. De hecho, no lo puse aquí por tema de simplicidad, pero no recuerdo cuál, pero varias de estas plataformas incluso te dan esa opción de elegir un portafolio que sea 100% ambiental. Entonces, creo que esa parte está buenísima, ¿no?
Y ya que estás hablando sobre esa parte, creo que igual vale la pena. Normalmente te ponen la opción de ambiental, de mayor desempeño, hacia la rentabilidad, y la otra es la de escudo fiscal. Entonces, los robo-advisors aquí pueden rebalancearse y y el algoritmo puede inclinarse con la prioridad de que deduzcas la mayor cantidad de impuestos posibles o que consigas el mayor desempeño posible o que todas las acciones estén dirigidas a que sean socialmente responsables. Pero digo, aquí, ese es en la de Estados Unidos. En México, no sé, creo que no. Así como tal, no lo manejan. ¿Sí? Kedmia pregunta, ¿qué datos podríamos verificar para disminuir el riesgo de que sea fraude? ¿Hay forma? Sí, definitivo. Y esa es una buena pregunta. El primero foco rojo para saber que no es fraude es si alguien te está ofreciendo las perlas de la Virgen. Eso es literalmente ya fraude. Cuando alguien te ofrece muchísimo rendimiento, eso es un foco rojo. Siempre va a ser un foco rojo. El segundo es si alguien te está ofreciendo con renta variable una promesa de que te va a dar un rendimiento fijo, eso es fraude. O sea, no hay forma. Y, y de hecho, una vez me tocó participar, o sea, no es porque yo quisiera, pero entré a trabajar en mi primer empleo en algo así sin querer, y luego cuando me di cuenta, eh, pues ese fue mi primer catalizador de que esta persona que manejaba portafolios de inversión, su promesa era que te daba 3% mensual. Eso jamás se puede. Y él ingenuamente lo prometía porque, más que fuera fraude, empezó a invertir cuando se dio un boom en los mercados emergentes. Y aquí en México, por más que no supieras nada de bolsa, si metías un peso se volvían tres. Entonces él pensaba que así iba a ser siempre. Luego llegaron las vacas flacas y siguió prometiendo eso y pues no, y terminó defraudando a muchas personas. Entonces, ojo con los rendimientos excesivos, ojo con los gurús. Aquí no existe gurús financieros, y lo digo porque yo he invertido he estado en equipos de portafolios de inversión, he estado en equipos de Forex, y nadie tiene la varita mágica. Por más experiencia que tengan, nadie sabe. Entonces, que nadie venga a decirles que él sí saca el 3%. Y sí, probablemente traiga un track record bueno, pero quizás, o sea, la pregunta es ¿hasta cuándo? Porque nadie puede controlar el mercado. Entonces, ese es el primero. Y el segundo, pues hacer todo el research posible, ¿no? Ver si está dado de alta, principalmente aquí en México, que esté con la CNBB, pero asegurarse de que esté ahí con la CNBB, que no te prometa rendimientos absurdos, y hacer un buen research porque luego te vas dando cuenta, se va desmantelando, ¿no? Porque principalmente tienen como una cara, pero no tienen trasfondo ese tipo de empresas, ¿ok? Serían los tres consejos. CNBB, o sea, que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que no te prometan rendimientos absurdos, no existen gurús, y pues hacer un research a profundidad para ver ¿cómo se llama? Que sí existen. Ujú. Bueno, creo que eso serían todas las preguntas. No sé si alguien más guste hacer otra. Pueden también levantar su mano y les damos la palabra. Bueno, creo que es Bueno, creo todo. que serían todas. Vale. Pues bueno, Muchísimas Rodrigo, gracias, Rodrigo. te agradecemos por Adelante. tu tiempo. Y pues a todos nuestros participantes los esperamos a las 12 de la tarde con nuestra siguiente charla financiera, por Leonardo Vilchis de Program MX para hablar sobre las Afores. Los esperamos a todos y muchas gracias por su participación. Nos vemos de rato. Vale, hasta luego.